Dios les bendiga, hermanos. Es una grande bendición poderles saludar desde la Iglesia Maranata de Ciudad Victoria, Tamaulipas, zona de Tampico. Mi nombre es Primiano Bartolo Sánchez y les invito a que hagamos una oración y le pidamos al Señor su bendición para este momento. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, por esta grande bendición que nos concedes de acercarnos a ti. Muchas gracias, Padre eterno, por esta bendición que nos das. Gracias, Señor, porque en este momento permites esta reunión, Dios Todopoderoso. Bendice a los varones que en este momento están viendo esta transmisión y a los que la van a ver posteriormente, Dios Todopoderoso. Bendice abundantemente al grupo varonil, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno, Señor. Seguramente son grandes, seguramente, Dios del cielo, hay muchas necesidades en el grupo varonil, pero más grande es tu poder y tu misericordia. Yo te pido, Señor, que visites a cada uno de los varones en este momento. Si alguno está enfermo, Señor, pongas tu mano de poder. Tú le des tu fortaleza, tú le des tu gracia. Si alguno está pasando por algún problema, por alguna necesidad en su familia, en su matrimonio, Señor, yo te pido, Señor, que tú le bendigas abundantemente en este momento, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, en este momento de reunión. Te pedimos tu bendición desde el momento de iniciar hasta que culmine este hermoso momento, Padre Celestial, y que en todo tu nombre bendito sea glorificado en grande manera, Señor. Sé que nos has escuchado y que has obrado misericordia. Si algún varón está viendo por primera vez esta enseñanza, yo te pido, Señor, que toque su corazón, que tú lo salves, Señor, y que también tenga la experiencia de recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Padre bendito, yo sé que nos has escuchado, quedamos a tu especial cuidado por Cristo Jesús, nuestro bendito y santo Salvador. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Les invito a que ocupen su lugar los que así les sea posible. Y bueno, pues en este año estamos considerando un tema muy especial en nuestro anuario y es el liderazgo del varón cristiano. Lo decimos otra vez, el liderazgo del varón cristiano. Pero en este mes de octubre nuestro subtema es el siguiente, en el ejemplo de Nehemías. Entonces lo vamos a unir juntamente con el tema del año y del mes y dice de la siguiente manera, el liderazgo del varón cristiano en el ejemplo de Nehemías. Lo decimos otra vez, hermanos, y dice, el liderazgo del varón cristiano en el ejemplo de Nehemías, con la ayuda del Señor Jesucristo. Hermanos, pues de eso vamos a estar aprendiendo durante este mes, y bueno, pues ahora les invito a que nos aprendamos un canto, el cual nos vamos a aprender y vamos a estar cantando durante este mes de octubre, que creo yo será de grande bendición para este grupo varonil. Vamos a estar atentos con la ayuda del Señor Jesucristo a este hermoso canto, con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, hermanos varones del MIEPI. Les saluda a su hermano Marco Antonio Ledesma Guillén de Ciudad Victoria, Tamaulipas, perteneciente a la zona de Tampico, en la congregación. Desde este lugar estaremos ensayando con la ayuda de Dios este canto muy hermoso que espero ustedes puedan también practicar y aprenderse con la ayuda de Dios. Entonces vamos a iniciar con este canto. Que Dios les bendiga y que el Señor nos ayude. Miré por las calles de Jerusalén, escombros, destrozos, oprobio también. Las manos se cansan, dijeron ayer, para la tarea o pereceré.
pero tú levantas un nuevo clamor en todos aquellos que saben creer. Es como un arma, es como una voz que al enemigo empuja a caer. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como Nehemías edificaremos en buena batalla. Daremos la talla, mano con toda la fuerza, haciendo murallas. Es nuestro tiempo, una generación capaces de unirse por el reino de Dios. Cuando el enemigo se quiera burlar, nos merodee cual fiero león, hicemos bandera con esta canción. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como Nehemías edificaremos en buena batalla. Daremos la talla, mano, con toda la fuerza, haciendo murallas. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como Nehemías edificaremos en buena batalla. Daremos la talla, mano, con toda la fuerza, haciendo murallas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso canto nos hemos aprendido con la ayuda del Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, pues ahora nos vamos a aprender un texto de la palabra de Dios, y este texto se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Repito, Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Dice este texto así: y fue que, como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Otra vez lo decimos, hermanos, y dice: y fue que, como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Lo decimos otra vez, hermanos, y dice: y fue que, como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Lo decimos por último, hermanos, y dice así: y fue que, como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Con la ayuda del Señor Jesucristo, ese es el texto que nosotros nos hemos aprendido en este día, con la ayuda del Señor. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestra enseñanza, que precisamente se encuentra su base en este hermoso texto que nosotros nos hemos aprendido. Vamos a ver nuestro tema general, y es:
el liderazgo del varón cristiano, subtema del mes, en el ejemplo de Nehemías, y la lección de este día se titula, es sensible a las necesidades. Decimos todo en completo y dice, el liderazgo del varón cristiano en el ejemplo de Nehemías es sensible a las necesidades. Gloria a Cristo el Señor. Se dice que el varón es fuerte por naturaleza y que no hay sensibilidad en ellos, pero encontramos ejemplos singulares en la Biblia de hombres que demostraron serlo. Es por eso que el liderazgo del varón cristiano en el ejemplo de Nehemías es sensible a las necesidades. Sensibilidad es la facultad de sentir, manera peculiar de ser sensible a algo o a alguien. El liderazgo insensible es frío, es indiferente, es duro. Su mente se vuelve estrecha, se olvida de ayudar en las diferentes necesidades que se presentan. Consideremos nuestro personaje de estudio, Nehemías, con la ayuda del Señor Jesucristo. Hermanos, pues vamos a seguir considerando nuestra enseñanza con la ayuda del Señor Jesucristo y nosotros estamos considerando el liderazgo del varón cristiano en el ejemplo de Nehemías es sensible a las necesidades. Vamos a ver el primer punto de nuestra enseñanza. Vamos a ver este punto y nos dice, se preocupa por su pueblo. Vamos a leer lo que nos dice Nehemías capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios así, que vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Gloria a Dios. Nehemías era copero del rey, gloria a Cristo el Señor. También probaba las comidas y bebidas. Y si él no caía muerto o enfermo, entonces el rey participaba de esos alimentos, de esa comida. Nos damos cuenta que la función de Nehemías en el palacio era muy importante. Él estaba al servicio de un rey, pero aunque él estaba ocupado trabajando en aquel lugar, su corazón estaba con su pueblo. Esto es muy importante, amados hermanos varones, que el varón cristiano, aunque tenga muchas actividades, aunque tenga mucho trabajo, esté pensando en la obra de Dios. Yo sé que los varones somos muy ocupados, tenemos mucho trabajo, hay mucho trabajo para los varones, pero qué grande bendición que a pesar de ese trabajo, los varones de Dios aparten ese momento para orar por las necesidades, para ayunar como lo hizo este gran varón de Dios llamado Nehemías. Aunque él estaba al servicio del imperio, él estaba también dispuesto a servir a Dios. Él no se había olvidado de su pueblo. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que Dios estaría con él. Y es algo muy importante también que nosotros, los varones cristianos, haya en nosotros esa disposición para servir en la obra de Dios. Hay mucho trabajo, hermanos, en la obra de Dios. Sin duda alguna hay mucho trabajo. Hay muchas necesidades. Y se necesita que los varones de Dios se levanten y que oren al Señor. Clamen a Dios, intercedan ante la presencia de Dios. Nehemías intercedió a Dios para que Dios interviniera. Advertimos, hermanos, que él derramó su rostro, derramó su alma delante de la presencia de Dios. Él derramó su corazón para pedir misericordia, porque podríamos decir así, Nehemías pudo haber sido insensible. Él se encontraba lejos de la necesidad. Podríamos decir que a él no le faltaba nada, estaba trabajando, pero él fue sensible a la necesidad de su pueblo. Él, aunque estaba lejos, su corazón estaba con sus hermanos. Así como Nehemías, nosotros también tenemos que preocuparnos por la obra de Dios. Y no tan solamente preocuparnos, sino ocuparnos en la obra del Señor Jesucristo. Como lo hizo Nehemías, orando y ayunando y poniendo manos a la obra con la ayuda del Señor Jesucristo. Se ha dicho que los varones
son insensibles, pero este ejemplo de la palabra de Dios nos muestra que el varón de Dios, el varón cristiano, es sensible a las necesidades. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, nuestro bendito Salvador. Pues ahora vamos a ver nosotros nuestro segundo punto. Estamos viendo nuestra lección titulada "Es sensible a las necesidades", y vemos el punto número 2, dice: el rey observó su tristeza. Vamos a ver lo que nos dice Nehemías capítulo 2, versículos 1 y 2. Nehemías capítulo 2, versículo 1 y 2, y dice así la palabra de Dios: y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, díjome el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Porque no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Gloria al Señor Jesucristo. Vemos nuestro punto número 2 y dice: el rey observó su tristeza. Desde que Nehemías se enteró de la condición complicada de los judíos en Jerusalén, su rostro reflejó tristeza. Su rostro reflejó tristeza, ¿por qué? Porque él sintió en lo profundo de su corazón la necesidad que estaba pasando su pueblo. Dice la palabra de Dios algo muy importante: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón abate el espíritu. Aunque Nehemías se encontraba en un trabajo, pues un trabajo bueno, podríamos decir así, él estaba cómodo. Sin embargo, cuando él escuchó esta situación de su pueblo, él se entristeció. Esto es muestra que él era sensible a lo que estaba pasando con su pueblo. Y el rey se dio cuenta. ¿Por qué? Porque el rey en muchas ocasiones, él lo había considerado. Convivía, pues precisamente cuando él participaba de los alimentos, era Nehemías el que estaba ahí, y el rey se dio cuenta de lo que estaba pasando. Vemos nosotros que él fue sensible a la necesidad de su pueblo. No pudo evitar. Es lamentable, hermanos, que en nuestro tiempo haya varones que sean indiferentes a la necesidad de la obra de Dios. Que aunque haya necesidad en su iglesia, aunque haya necesidad en el lugar donde ellos asisten a la casa de Dios, sean insensibles. No tengan en su corazón el deseo de trabajar. Hay muchos que dicen: ¡ay, que lo haga otro! Otros que trabajen, otros que colaboren. Pero vemos nosotros que Nehemías sintió en su corazón el peso de la necesidad de su pueblo. La condición de sus hermanos era la principal preocupación de él. Entonces, él se preocupó por su pueblo. Él fue sensible a la necesidad. Cuando el líder cristiano depende del Señor, Dios interviene de alguna manera maravillosa. Vemos, hermanos, que Dios tuvo misericordia, y aquel rey fue tocado por la mano de Dios para apoyar a aquel hombre de Dios llamado Nehemías. Dios intervino de una manera maravillosa. Pero eso es, hermanos, cuando el varón tiene sensibilidad en su corazón y toma en cuenta la necesidad de la obra de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios es el que pelea por su obra. Dios es el que abre puertas. Dios es el que interviene. Dios es el que derrama bendición en su pueblo. Lo importante es que haya sensibilidad en el varón de Dios. Que nadie sea indiferente. Que cuando haya trabajo, con la ayuda del Señor, y dice la palabra de Dios que todo lo hagamos conforme a nuestras fuerzas. Mucho trabajo hay en la obra de Dios. Aprovechemos nosotros la bendición de poder colaborar en la obra de Dios. Y sigamos orando, sigamos ayunando como lo hizo también Nehemías. Recordemos que hay recompensa de parte de Dios cuando nosotros trabajamos. Ningún trabajo en la obra de Dios es en vano. Todo lo que nosotros hacemos en la obra de Dios tiene su recompensa. Desde el trabajo más pequeño hasta el trabajo más grande, todo Dios lo toma en cuenta.
Dios toma en cuenta la intención, Dios toma en cuenta la forma en que nosotros hacemos las cosas para su obra bendita. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una enseñanza muy especial de este hombre de Dios llamado Nehemías. Un hombre que se preocupó por la obra de Dios, que se entristeció por la obra de Dios y que esto lo llevó a orar, lo llevó a ayunar, lo llevó a interceder ante la presencia de Dios y también a interceder, ¿por qué no decirlo?, ante los hombres, porque él, su necesidad la externó frente a aquel hombre y gracias a Dios porque Dios intervino maravillosamente y fue beneficiado el pueblo de Dios por la actitud de Nehemías, un hombre sensible a las necesidades. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa enseñanza nosotros encontramos en la palabra de Dios y es para nosotros también este llamado a ser sensibles a la obra de Dios, a las necesidades, a las múltiples necesidades que hay en la obra del Señor. Amén. Estamos considerando nosotros en este día nuestro tema, el liderazgo en el varón cristiano en el ejemplo de Nehemías es sensible a las necesidades. Vamos a ver, hermanos, nuestro punto número 3 que se titula Procede para ayudar a sus hermanos. Vamos a leer lo que nos dice Nehemías capítulo 2, versículos 7 y 8. Nehemías capítulo 2, versículos 7 y 8, y dice así: Además dije al rey, si al rey place, déseme cartas para los gobernadores de la otra parte del río, que me franqueen el paso hacia la llegada a Judá, y cartas para Asap, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa donde estaré. Y otorgóme el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Gloria a Dios. Procedió para ayudar a sus hermanos. Una vez que le fue autorizado el permiso para viajar a la ciudad de Jerusalén, Nehemías supo aprovechar la oportunidad que Dios le permitió para ayudar a sus hermanos y pidió cartas para que él pudiera caminar libre, para que pudiera transitar libre. Y no cabe duda, hermanos, que Dios prepara bendición para aquellos que le sirven. Gloria a Cristo nuestro Salvador. El pueblo de Judá, Jerusalén, fueron muy beneficiados por este varón de Dios, un hombre sensible a las necesidades. Él supo aprovechar esta necesidad. Él, ante la presencia de Dios, oró. Recordemos, hermanos, lo que él hizo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que él, cuando escuchó estas palabras, cuando escuchó las palabras tristes, las noticias malas de cómo estaba su pueblo, él se entristeció. Pero no solamente se entristeció, sino que hizo algo muy importante. Ayunó y oró delante de la presencia de Dios. Y eso es también lo que debe de hacer el varón en la iglesia. Tiene que orar a Dios y Dios va a intervenir de una manera maravillosa. Dios movió el corazón de aquel hombre y no tan solamente le dio el permiso a Nehemías para ir a su ciudad, sino también le dio las provisiones necesarias para realizar el trabajo. Esto es lo que hace Dios con aquellos que le sirven con todo su corazón. Hay quienes, hermanos, lamentablemente, pues se niegan a colaborar en la obra de Dios, aunque muchas veces teniendo lo necesario han dicho que no tienen tiempo, que no tienen dinero, que no es la responsabilidad de ellos, pero vemos nosotros que el varón cristiano es sensible a las necesidades. Recordamos lo que dice la palabra de Dios, que todo lo que nos venga a la mano para hacer, lo hagamos según nuestras fuerzas. Porque ningún trabajo en la obra de Dios es en vano. Todo tiene su recompensa. Dios toma en cuenta la labor. Dios toma en cuenta el trabajo de los varones. Aquellos varones que se esfuerzan y lo dan todo por la obra de Dios. Es muy hermoso cuando hay necesidad en la casa de Dios, pero los varones están dispuestos para colaborar.
están dispuestos a trabajar. No importa si el trabajo es duro, es mucho, los varones están ahí dispuestos para colaborar en la obra de Dios. Todo lo contrario, aquellos que son insensibles, hay quienes, aunque ven que hay mucho trabajo, son indiferentes. Dicen que no tienen tiempo, dicen que no tienen dinero, dejan la responsabilidad a otro. Pues hay que lo haga el pastor, hay que lo hagan los miembros de iglesia, los que están más acercados a Dios, ellos que lo hagan, cuando nosotros vemos que la necesidad y el trabajo es para todos. Recordemos, hermanos, que es una grande bendición colaborar en la obra de Dios. Es un privilegio trabajar para la obra de Dios. Es un privilegio trabajar para el engrandecimiento de la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que mueve el corazón de aquellas personas que tienen la capacidad para apoyar. Solamente que el líder cristiano tiene que tener ese deseo, esa voluntad para colaborar en la obra de Dios. Los líderes cristianos aprendemos de Nehemías que debemos ayudar en la obra de Dios. Recordemos, hermanos, que Dios tiene todo bajo control. Nada escapa al control de Dios. Dios siempre interviene de una manera maravillosa, hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros en este momento hemos considerado esta enseñanza tan especial. Seamos sensibles a la obra de nuestro Dios, así como Nehemías. Sigamos este ejemplo de este varón de Dios. Seamos sensibles así como este hombre, quien se preocupó por su pueblo. Nehemías se preocupó por su pueblo. Nehemías fue sensible a la necesidad de su pueblo. Y fíjense, hermanos, lo que pasó. El mismo rey se dio cuenta de la necesidad y Dios obró para que también aquel hombre apoyara en la necesidad del pueblo de Dios. Ahora, con este respaldo, él pudo aprovechar esta bendición y pudo ser de grande bendición para su pueblo. Quiera el Señor, hermanos varones, que también usted allí en su iglesia sea de grande bendición. Sea un varón con el que se pueda contar siempre para colaborar en la obra de Dios. Sea un varón sensible, sea un varón que se interese por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pues recuerde, el liderazgo cristiano en el ejemplo de Nehemías es sensible a las necesidades. Con la ayuda del Señor Jesucristo, que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos dé la capacidad para ser como Nehemías, sensibles a las necesidades de la obra de Dios. Bien, mis hermanos, pues ahora les invito a realizar la actividad creadora de este día. Ahí donde usted realiza sus actividades creadoras, si tiene una libreta, si tiene un cuaderno o una hoja blanca, le invito a realizar el acróstico de la siguiente manera. Con la palabra sensibilidad, usted va a realizar un acróstico con textos bíblicos. Aquí, precisamente, se nos muestra la palabra sensibilidad y en cada una de esas letras, usted va a buscar un texto bíblico y con eso va a realizar el acróstico. Sí, mis hermanos, con la ayuda del Señor, repito, es un acróstico con la palabra sensibilidad. Y hermano, realícelo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por este momento que el Señor nos ha permitido de enseñanza, de actividad del grupo varonil. Vamos a orar a Dios, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en este momento por lo realizado en este día. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por cada uno de los varones que han escuchado tu palabra en este día, Señor. Bendice abundantemente, Señor. Haznos sensibles a las necesidades de tu obra, Señor. Así como Nehemías, tu siervo. Así como Nehemías, tu siervo. Un ejemplo para los varones, Dios mío, a ser sensibles, Señor. Hay muchas necesidades en tu obra. Hay mucho trabajo en tu obra, Dios Todopoderoso.
y que el grupo varonil siga siendo un grupo sensible, que se interese por tu obra, bendito Dios. Pero en este momento te ruego también por aquellos que se les ha hecho difícil, Dios mío, colaborar en tu obra, que son indiferentes, Dios mío, que no tienen en su corazón esa voluntad para trabajar en tu obra. Te pido, Señor, que los bendigas y que tu Espíritu Santo los toque y ellos también puedan ser de bendición, Señor. Puedan ser sensibles para seguir también trabajando en tu obra, bendito Dios. Y aquellos hermanos que han sido dispuestos, que han sido sensibles para las necesidades de tu obra, los sigas bendiciendo en grande manera, Dios del cielo y de la tierra. Pues tú eres grande en misericordia y nos das el privilegio de seguir trabajando en tu obra. Habrá muchas necesidades, seguro que sí, bendito Dios, pero bendice a los varones, Dios Todopoderoso, y guarda a cada uno, bendito Dios. Y si en esta tarde alguno por primera vez ha visto esta enseñanza, toca su corazón, salva su alma, Señor, y que también pueda ser un varón sensible a las necesidades de tu obra bendita, Señor. Muchas gracias por lo realizado en este momento. Yo sé que nos has escuchado y que has bendecido abundantemente al grupo varonil. Muchas gracias te doy, Padre. Te los encomiendo en tus benditas manos de poder, a tu especial cuidado, Padre Celestial, por Cristo nuestro bendito y santo Salvador. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos del grupo varonil. Saludos a todos. Y si Dios nos permite la vida, nos vemos dentro de 8 días con otra enseñanza de la bendita y santa palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, Dios los guarde y nos vemos pronto con la ayuda del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.